Y seguimos en este registro de anecdotario, hoy con Rafael Maldonado Piedradita, un hombre que participó, vivió y hace lectura de este proceso del poblamiento humano en la localidad octava de Ciudad Kennedy. Rafael Maldonado ha participado en procesos importantes en la localidad, la constitución del Comité Cívico de Ciudad Kennedy, como uno de los primeros organismos e intentos de organización seria que hubo en la localidad octava de Kennedy. Luego el Consejo Popular de Ciudad Kennedy. Maldonado, bienvenido, doctor Maldonado. Gracias. Hoy venimos a recordar y a hacer lectura sobre lo que ha acaecido recientemente en esta localidad. ¿Qué es eso del Comité Cívico? ¿Cómo surge el Comité Cívico? Primero permíteme aclarar un concepto, recordar. Sí. Sí, recordar, pero sin nostalgia. Sí, claro. Sin nostalgia de ninguna especie. Porque no cabe la nostalgia en este recuerdo. Y no cabe la nostalgia porque desde mi personal punto de vista, aquí no pasó nada. Nada. En lo que sí me pongo de entrada de acuerdo contigo, es en que el primer intento orgánico, realmente serio, de tratar de llevar la comunidad a un mínimo de organización, fue el Comité Cívico. Fue un esfuerzo hecho por todos los sectores políticos y sociales de la localidad. Permíteme recordar, esto sí con nostalgia y con afecto y con respeto, a Luis Daza. ¿Te acuerdas de Luis Daza? Sí. Claro. Que fue el presidente del Comité Cívico, y quien generosamente, en compañía de la directiva de ese entonces, me llevó a mí a la Secretaría General del Comité Cívico. ¿Qué era el Comité Cívico? El Comité Cívico fue el intento de agrupar en un solo frente una serie de organizaciones sueltas que había en la localidad. Te hablo a manera de ejemplo de las asociaciones de padres de familia, de los colegios oficiales. La Liga. Que luego la convertimos en Liga, pero que inicialmente era coger una asociación del INEN y otra asociación del Japón, y 3 asociaciones, y ponerlas a que se encontraran. Usted está en lo mismo que estoy yo, de eso, simplemente. Coger 4, 5, 10 juntas de acción comunal y decirles, no luchen solamente por el bombillo de la cuadra de su barrio, no por el hueco de la calle, sino luchemos por la localidad. Y así en los diferentes tipos de las organizaciones de estudiantes de los distintos colegios, las distintas tendencias que en los años 70 y pico, 80, había dentro del magisterio local, que no había una posición unificada. Entonces, coger los maestros y decirles, hombre, encontrémonos. Primero encuentren ustedes como colegas, como educadores, como parte fundamental del magisterio. Y luego, vengan, encontrémonos en la comunidad donde trabajan, donde trabajamos y vivimos. Y entonces ahí se metió todo el mundo. Ahí se metió el Partido Liberal, con Luis Daza. Ahí se metió el Partido Comunista, ahí se metió el MOVIR, ahí se metió el Partido Conservador, ahí se metió todo el mundo. Porque siempre hemos tenido la característica, quienes hemos estado en estos ajetreos, de procurar ser lo más amplios posible, no ser excluyentes. El comité reivindicaría en su memoria 2 cosas importantes. La primera, que fue la primera organización
que comprendió y enarboló la bandera de la necesidad de tener un hospital en la localidad. Y eso en aquella época sonaba exótico, sonaba absurdo, ¿no? Una localidad con hospitales, eso no le cabía a nadie en la cabeza. Y no le cabía, ¿por qué? Porque la gente no era consciente de el peso numérico de la población. Porque como todos vivían en su respectiva cuadra, los más desarrollados en su manzana y los súper desarrollados en su barrio, pero de ahí no se salían. Entonces no podían ver el conjunto de la población ni de la territorialidad de la localidad. Entonces no entendían lo del hospital. No entendían que en ese momento una población que ya se estaba aproximando al 1.000.000 de habitantes requería un hospital, como decía, elemental, primaria, básica. Aquí existían unos puesticos de salud, ¿no? Ni siquiera de barrio, de cuadra, infelices, ¿no? Entonces plantear como meta de desarrollo social un hospital ya era extravagante, era absurdo. Pero no solamente planteábamos la necesidad de un hospital, pero no un hospital cualquiera, sino un señor hospital como el que tenemos hoy, que nosotros lo consideramos una especie de hijo nuestro, que fue nuestra bandera. Y así está registrado en varios documentos que oportunamente te hice llegar. Fuimos los primeros en enarbolar eso bandera. Además se nos ocurrió otra insensatez. Comenzamos a agitar la bandera de la necesidad de tener una educación superior en la localidad. Y si lo del hospital sonaba raro, sonaba exótico, lo de la educación superior en la localidad, eso ya sonaba a orate. Eso ya era de orates la cosa, ¿no? Eso no tenía buen recibo. Repito, por la mentalidad individualista, pequeñita, incapaz de ver el cuadro global. Y comenzó el comité cívico a crecer. Ya de 3 asociaciones de padres de familia pasamos a 20. Y de 10 juntas de acción comunal pasamos a 50. Y entonces comenzó los mismos dirigentes a ver que esto era grande, que aquí había muchísima gente. Y comenzaron algunos de los sectores que se aproximaron al comité cívico a ver algo que, aunque nunca fue nuestra bandera, nos servía para el propósito de congregar a la gente. Sí. Ellos comenzaron a ver el potencial electoral. Esto da para concejal, esto da para diputado, para concejal, esto da para representante de acá. Aquí hay muchos votos. Eso fue la primera conciencia que se despertó a partir de esas propuestas que aparecían inicialmente como locas. Pero entonces cuando comenzaron a sumar tantos habitantes de tal barrio, y tanto de tal otro, y tanto, y tanto más tanto, comenzaron a ver que aquí había un potencial electoral. Y a partir de lo electoral, un potencial para muchas cosas. Ese fue un gran logro. Y esto se convirtió en un experimento para el resto de Bogotá. Entonces, en esa época no existían las localidades. Zonas, ¿no? Existían las zonas. Comenzaron a intentar replicar nuestro experimento. Ya aparecieron en la localidad 2 personajes muy importantes en Bogotá. El uno fue ministro de Desarrollo del gobierno Samper, Carlos Ronderos,
Carlos Ronderos, político liberal progresista, decente, un hombre decente, que tenía una columna, una sección permanente de barrios en El Espectador. Y claro, al principio no vimos por dónde iba Carlos Ronderos, pero en el transcurso del camino encontramos que desde afuera de la localidad, los políticos profesionales estaban comenzando a trabajar la localidad. Y yo sí le quiero reconocer a Carlos Ronderos el mérito de que fue uno de los primeros en ver el potencial y que vino y se metió, en serio. Y coincidencialmente, más o menos por la misma época, apareció también en la localidad un cura de apellido Sepúlveda. Se llama, el padre Sepúlveda se llama, ahora me acuerdo. Por el camino lo recordamos. Sí. Y el cura Sepúlveda, quien hoy tiene una obra católica, una obra social católica, muy desarrollada en Bogotá, muy desarrollada, también venía con la intención de echarle mano a una porción del potencial de la localidad. Y entonces, entre Carlos Ronderos, Saturnino Sepúlveda, los sectores políticos representados en el comité cívico y las organizaciones, comenzamos a organizar el primer foro de barrios de Bogotá. Ya nos salimos de la localidad y comenzamos a invitar a través de Saturnino Sepúlveda y de Carlos Ronderos y de su sección del Espectador a convocar a todo el resto de los barrios, a todo Bogotá, a un gran encuentro en el cual analizáramos qué estaba pasando con Bogotá. Una Bogotá deprimida. ¿De qué año hablamos, Rafael? Estamos hablando de 70 y pico, comienzos del 80, algo así. Y sí, señor, lo hicimos. Nos conseguimos el teatro de la ADI, la 10ª con primera, con segunda, que es un teatro gigantesco, de 2 pisos, una cosa gigantesca. Cuando yo fui a ver el escenario, yo dije, no, esto sí, el oso que vamos a hacer es espantoso. Esto no lo llena nadie. Yo creo que ni el magisterio lo llena, ¿no? Y comenzamos a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que llegó el día del encuentro de Bogotá. Y entro yo al teatro, no le cabía un tinto a este auditorio. Pero además, entre Ronderos y Saturnino Sepúlveda y otra serie de intereses políticos que giraban alrededor de este primer foro por Bogotá, habían llenado el teatro de pancartas y de banderas y de cosas. Entonces era un acto lleno de colorido y de gritos y de vivas, una cosa gigantesca. ¿Esos vivas eran aquí a la organización social o a los personajes? No, la propuesta que convocó tanta gente fue el encuentro por Bogotá. Era defender a Bogotá, porque nosotros enarbolábamos la tesis, que sigue siendo cierta, de que la región, para ponerlo en algunos términos, más injustamente tratada por el gobierno nacional es Bogotá. Bogotá genera el 50 y algo % de los impuestos nacionales.
En Bogotá se genera un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto de la economía nacional. En Bogotá se genera una inmensa cantidad de recursos del Estado, no solamente fiscales, sino parafiscales. Y sin embargo, Bogotá es, como región, como ciudad, como región, la que menos inversión recibe del gobierno nacional. Recibe mucho más cualquiera, la que te quieras imaginar, que Bogotá, que es la que le genera más del 50% de los recursos fiscales y parafiscales. Esa bandera convocó a la gente. Y como las organizaciones del resto de Bogotá sabían que este esfuerzo había sido encabezado por Kennedy, entonces el foro, el encuentro, el congreso de Bogotá y por Bogotá, le dio la presidencia de ese gigantesco encuentro al comité cívico. Y me tocó asumir la presidencia del foro a mí. Entre los personajes importantes que asistieron como invitados especiales, recuerdo uno que fue mi viejo compañero de universidad y de periodismo y de amistad personal, en fin. Fabito Lozano Simonelli. Fabio estuvo en la mesa con nosotros. Yo personalmente le hice el reconocimiento y el homenaje a Carlos Rondero de invitarlo a la mesa, lo mismo que a Saturnino Sepúlveda, y lo mismo que a los dirigentes importantes que merecían estar en la mesa, no por congraciarnos con ellos, sino pues que se vean ganar puesto en la mesa directiva. Además, una mesa directiva que ocupaba todo el ancho del escenario. Una mesa directiva de 30 y pico, 40 y pico de personas. Ahí estaba toda la dirigencia de Bogotá. Si tienes oportunidad en algún momento, y te queda muy fácil hacerlo, de contactar a Carlos Rondero, me encantaría que le preguntaras, que le pidiera su testimonio sobre este foro, porque estoy seguro de que él te dará una lectura mucho más a fondo. Además, porque Carlos se quedó con la memoria de ese encuentro. La memoria, toda la memoria, todas las intervenciones, todos los aportes de las distintas 400, si la memoria no me falla, recogimos más de 480 barrios de Bogotá. Más de 480 barrios de Bogotá. Que, te repito, no estaban organizados por zonas. Sino por sectores afines, ¿no? Entonces, si yo vivía en la calle 63 con 13, yo me consideraba de Chapinero, pero vecino de tal otro, y entonces eso nos daba cierta afinidad, en fin. Era eso, muy espontánea, muy espontánea. La única organización que llegó con una ponencia no solamente escrita, sino editada, publicada, fuimos nosotros. Los de Kennedy. Y esa ponencia la intitulamos El preinventario de una miseria cotidiana, que fue la ponencia oficial que se llevó a ese foro y que se repartió a los principales dirigentes. En esa memoria tú puedes encontrar, en esa ponencia, tú puedes encontrar algunas de las banderas de las que te he hablado, como demostración de que no era una teoría, sino que realmente eran banderas del comité.
Ese esfuerzo del comité... ¿Qué produjo? Bueno, produjo el hospital. Esa es una obra concreta, ¿no? Ese es el resultado, el producto concreto. Y a nivel organizativo. A nivel organizativo eso cayó en un caos. Eso cayó en un caos porque los distintos sectores políticos, una vez que vieron el potencial, pues cada uno comenzó a jalar para su lado. Y no sucedió lo que le ha sucedido a los intentos de organización popular en este país durante mucho tiempo. La patria boba. No, el canibalismo. Canibalismo. Sí. Canibalismo, ¿no? Aquí se trataba de devorarnos los unos a los otros. Y esto, desde luego, condujo al fracaso del comité cívico, pero había quedado la semilla. Entonces la gente ya reclamaba las organizaciones, no las personas, las organizaciones que ya habían disfrutado de las mieses y de las mieles de la organización. Comenzaban a reclamar algo parecido al comité cívico, algo que recogiera esas banderas, algo que le diera continuidad a la organización, a las luchas, etc. Entonces es cuando aparece, también gestado más o menos por las mismas organizaciones del comité cívico, aparece el Consejo Popular, con una pequeña diferencia, una pequeña y profunda diferencia, y es que el Consejo Popular, consejo con C, no con S, ¿qué significa? que significa poder, aparece desde un principio escrito con C, como corporación, como corporación política. Nace con vocación de poder local. Y desde sus primeros manifiestos declara que vamos tras el poder popular local. Y prefiguramos cómo iba a hacerse ese poder. Nosotros prefiguramos las JAL, lo que posteriormente, muchísimos años después, fueron las juntas de administradoras locales. Nosotros lo prefigurábamos a nivel de consejos populares locales. Nosotros prefigurábamos la elección popular de alcaldes locales. Nosotros prefigurábamos la elección de personeros locales. Nosotros prefigurábamos la figura de un poder moral, que era una especie de... comisión de ética. No. Sí, o comisión, o un personaje intachable, insospechable, que avalara las actuaciones de las organizaciones, que garantizara la pulcritud, los buenos manejos de las organizaciones, y que, desde luego, aunque fuera moralmente, sancionara a los dirigentes o a las organizaciones que se equivocaran y las pusieran en la picota pública. Es decir, era toda una concepción del poder local, no soslayada, explícitamente expuesto. Por eso, nuestro consejo no nació con S, sino con C. Igual al Consejo de Bogotá, o al Consejo de Medellín, o de Barranquilla, o de Cali. El poder popular. Porque ya habíamos aprendido la lección de que sin poder era inútil cualquier lucha. Y como ya se había iniciado la construcción del hospital, pero repito, no de cualquier puesto de salud local, un hospital como se lo merecía, esto que es muy importante, que fue otro de los aportes tanto del Comité Cívico como del Consejo Popular. La gente ignoraba, porque el último censo en ese momento, si la memoria no me falla, ha sido el 70 y algo. Y un censo
que tampoco fue oficial como lo fueron los subsiguientes censos. Porque en Colombia, con cualquier país que se respete, para que un censo sea oficialmente aceptado, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Mientras no reciba la aprobación del Congreso, eso es un censo fantasma, es un censo pirata. Entonces nosotros comenzamos a enarbolar la tesis científicamente demostrada de que Ciudad Kennedy era la tercera o cuarta ciudad en población del país. Bogotá, Medellín, Cali, Ciudad Kennedy y las demás. Porque nosotros sosteníamos, y lo sosteníamos con razón, que la población de Kennedy ya en ese momento sobrepasaba los 2 millones. Entonces, claro, eso nos colocaba en el cuarto lugar de las ciudades colombianas. Entonces comenzamos a vender la idea de los 2 millones de habitantes, del poder local, de la identidad local, etcétera, etcétera. Y la gente comenzó a entender de qué se trataba. Y como ya, repito, habíamos logrado que se comenzara a construir el hospital. Un hospital digno de una ciudad de 2 millones de habitantes. Entonces comenzamos a concretar la segunda bandera importante, que era tener una universidad. Bucaramanga, que no tiene más de 1,000,000 y pico de habitantes, tiene 3 universidades. Cartagena, que no llega a los 800,000 habitantes, tiene 3, 4 universidades. Entonces nosotros decíamos, Ciudad Kennedy me dice, una, no estamos pidiendo 2 y 3, no, una. Y además no estamos pidiendo que no la creen. No estamos pidiendo que se dupliquen esfuerzos. Entonces se nos ocurrió una idea que era, y sigue siendo, funcional, eficaz, eficiente. Descentralicemos la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Porque dentro de las investigaciones que nosotros hicimos para llegar a esta conclusión, nos encontramos con que en ese momento los chicos de Kennedy que estudiaban en la Universidad Distrital gastaban más dinero en pasajes de Kennedy a la universidad y en alimentación que lo que les costaba la pensión de la universidad. Entonces el planteamiento era elemental, que se descentralice la Universidad de Bogotá, que es la Universidad Distrital, y nos ponga una seccional en nuestra localidad. Y entonces comenzamos con el cuento de la universidad y a trabajar con el consejo académico de la distrital y con los 10 rectores que pasaron por nuestra trayectoria de lucha por la universidad y con 5 alcaldes de Bogotá y con 6 consejos de Bogotá. El horror. Y sí, señor, te va a parecer chiste lo que voy a contar, pero yo te juro que eso es rigurosamente cierto. Además, invoco tu testimonio para que corrobores lo que voy a afirmar. Evidentemente nosotros trajimos la universidad y la inauguramos 3 veces. Hicimos 3 inauguraciones de la Universidad Distrital aquí. ¿Cuándo hacíamos las inauguraciones? Siempre en campañas electorales. Ah, claro. Yo me acuerdo una de las más estruendosas que hicimos, que fue con Caicedo Ferrer. Cuando Caicedo Ferrer se lanzó a la alcaldía, a él ya, todos los otros candidatos que estaban en la lista electoral, les mandamos nuestro pliego
y la bandera central, la universidad, la descentralización de la universidad, y la cosa. Y Caicedo Ferrer cometió el error, que nosotros se lo seguimos agradeciendo, de contestarnos. Porque los demás candidatos sí recibían, pero nunca contestaban, ¿no? Ni siquiera tenían la cortesía de contestar. Caicedo Ferrer cometió el error de contestarnos. Y en la respuesta, desde luego, se comprometía a traer una seccional de la universidad. Entonces, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Tan pronto Caicedo Ferrer se posesionó de la alcaldía. Le caímos y le dijimos, cumpla, porque lo tenemos por escrito. Claro. Ya, los otros no nos pudieron tomar del pelo, pero usted no, porque aquí está su firma, aquí está su compromiso. Entonces Caicedo Ferrer, claro, dijo, sí, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca, no? Esa fue una de las inauguraciones así estruendosas que hicimos. 3 veces inauguramos la universidad. Pero físicamente no existía, ¿no? Ni existe. Ni existe, sí, ¿no? Entonces, por favor, yo quiero plantear esta anécdota, estas anécdotas, en 3 niveles de realidad, en 3 o 4 niveles de realidad. Un nivel. La historia oficial, que en la historia oficial ni de la Universidad Distrital, ni de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni del Consejo de Bogotá, aparece el cuento de la Universidad Distrital. No obstante que aquí hubo edificios con avisos que decían Universidad Distrital Francisco José, sede seccional Kennedy. Esa es una primera realidad. A esa realidad yo le contrapongo una segunda realidad. Lo que los habitantes de Kennedy creían que iba a ser la universidad. Y le sobrepongo una tercera realidad, lo que realmente pasó. Que parecen 3 realidades contradictorias, pero que son complementarias. Y que no se puede entender la una sin las otras 2. Sí, existía la realidad, repito, del momento electoral. O para ser más precisos en los términos, de la realidad electorera, que es distinto. De la realidad no política, sino de la realidad politiquera. Entonces en esa realidad aparecen 3 veces la universidad con 13. Aparece la realidad de lo que la población esperaba de la universidad. Entonces, esto es muy simpático. Cuando inauguramos la primera seccional, entonces las organizaciones y los muchachos, básicamente, comenzaron a reclamar que la universidad era únicamente para los kennedianos. Y nosotros les decíamos, no puede ser. Si se llama universidad es porque es universal. Esto es para pastusos y para costeños y para santandereanos. Es una universidad. No puede ser de Kennedy, ni para Kennedy únicamente. No, aquí puede estudiar cualquier muchacho. Ahora, claro, si tenemos, si ejercemos, si conquistamos y ejercemos un poder local. Claro, nuestros muchachos van a tener alguna prioridad, alguna. Pero no por el simple hecho de ser kennedianos, sino porque, por ley de declive, el que viva más cerca de la panadería come más pan que el que vive más lejos. Es así de simple, era así de simple nuestra. Entonces, ahí, a través de este reclamo absurdo y desfasado de la realidad, se puede detectar lo que la gente esperaba que fuera la universidad. Y el tercer nivel, lo que realmente pasó, que es facilísimo de comprobar hoy, ¿no?
La universidad no existe. No existe. Eso sí es simple la cosa. Y yo, la lectura que hago de esas tres realidades superpuestas es que a la administración central de Bogotá no le convenía políticamente, socialmente, la descentralización de la universidad. Además, porque la historia de alguna manera me da la razón en el sentido de que mientras nosotros estábamos en esa desproporcionada y descomunal lucha por la universidad local, la Universidad Nacional, el alma mater de Colombia, estaba precisamente en esos momentos, en la misma época, estaba cerrando una serie de facultades de ciencias humanas, como por ejemplo sociología, como por ejemplo politología. Estaba cerrando una serie de facultades porque ni al gobierno nacional le convenía preparar profesionales en esas áreas, y por lo consiguiente a la administración de Bogotá tampoco, aunque la universidad es una universidad esencialmente técnica, pero de todos modos acceder a la universidad, salirse del el concepto estrecho de Kennedy y ubicarse en una universidad que es una gran ventana hacia el universo entero, eso era muy riesgoso. Y la lectura final que yo hago es que no lo conseguimos, no porque la propuesta fuera mala, no porque tuviera alguna cosa rara en el fondo, sino porque a los gobiernos no les convenía. No les convenía, como no les sigue conviniendo hoy, que la gente se eduque, que la gente se supere, que la gente acceda a ciertas informaciones, que la gente amplíe sus horizontes mentales. Me voy a anticipar a tu pregunta. ¿Y qué pasó con el Consejo Popular? El Consejo Popular se acaba, sí, porque cumple sus objetivos. Sus banderas. Claro, logra el poder local. Logramos a través de la trampa de la descentralización, con Jaime Castro y con la Constitución del 91. Aparecen las juntas administradoras locales, que son lo que nosotros decíamos los consejos populares locales. Aparecen los alcaldes locales, aparecen los poderes locales. Entonces, perdió su razón de ser. Claro, haya logrado su objetivo. Desaparece porque ganó. Es la única organización que por haber ganado desaparece. Ya no tenía sentido seguir luchando por fuera del poder del Estado. Ya habíamos logrado el poder. En el contexto mundial, los 70 es un momento donde todavía se vive con mucha fuerza la Guerra Fría, donde el poder norteamericano y el poder socialista de Rusia y el fenómeno de Cuba influye mucho en la vida cotidiana y la vida colectiva. ¿Cómo se refleja eso en Kennedy, Rafael? No, tenemos que retroceder no hasta el 70, sino hasta el 60, concretamente hasta el 59, exactamente a diciembre del 59, que es cuando triunfa la Revolución Cubana.
A ver, ¿qué era América Latina en 1959? Hasta el 30 de diciembre del 59. Era literalmente lo que sigue siendo el patio trasero de la casa del patrón, de la casa del hacendado. Un patio trasero dividido en potreros, más grandes o más pequeños, pero donde no pasaba nada, ¿no? En esos momentos, recordemos que se está dando en América Latina, está comenzando a darse en América Latina, lo que posteriormente se llamó la Internacional de las Espadas. Porque el sistema democrático liberal comienza a fracturarse. Y entonces los Estados Unidos tienen que proteger su patio trasero, implantando una serie de dictaduras militares. Desde luego, auspiciadas, dirigidas, patrocinadas, financiadas por los Estados Unidos. Y en medio de ese comienzo de la Internacional de las Espadas, se produce un hecho absolutamente asombroso. Pero asombroso no solamente para América Latina, para el mundo occidental. Se produce el hecho de que el marxismo, que era una teoría sociológica, política, económica, comienza a hablarse en español, ya no en alemán, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, en español, y mucho más grave todavía, comienza a hablarse en caribeño. Sí. Y comienza a hablarse en caribeño al ritmo del folclore caribeño, con maracas y con sandunga. Con sandunga y con ritmo con ron. afro latinoamericano. Y entonces bajar la teoría marxista, la teoría de la revolución, al lenguaje castellano y al lenguaje caribeño y al ritmo musical caribeño, pues eso era un riesgo altísimo para los Estados Unidos, porque tenemos que precisar tanto en el tiempo como en la geografía lo que es Cuba. Cuba era el gran burdel de los Estados Unidos y el gran casino, porque los dos negocios se complementan, la prostitución y el juego, tanto de los gángster del AMPA norteamericana. Eso está en toda la cinematografía norteamericana de la época, como de la clase del espectáculo, que es la segunda industria norteamericana. Todo Hollywood, todos los directores, todas las actrices, todos los actores, todos los libretistas de Hollywood iban a pasar sus fines de semana a Cuba. El recreo. Era el sitio para ir a jugar, para ir a hacer el amor con mulatas y con negras, para ir a disfrutar el trópico caribeño a precios muy baratos. Un fin de semana en Cuba, eso era baratísimo, baratísimo. Entonces Cuba
es prostituida por esta mentalidad consumista, sí. Sexual, económico, social, consumista. Sí. Y es precisamente en ese burdel de los Estados Unidos donde se produce la primera revolución socialista de Occidente. A 90 millas de las costas de Miami. En otras palabras, en noches despejadas, tanto desde Miami como desde La Habana, se pueden ver las luces de las ciudades a lo lejos. Se pueden ver desde la playa. De allá hacia acá o de aquí hacia allá. Era un barrio de Miami, el barrio de las putas de Miami, el barrio de las putas y el casino de los Estados Unidos. Y ahí aparece un tipo. No, aparece una revolución encarnada, representada por un tipo que no era comunista, que era un nacionalista. Era un hombre que sencillamente estaba como el 99% de la población cubana, cansado, fatigado de la situación social, humana de su pueblo. Representado ese cansancio, o enfocado ese cansancio, esa repugnancia, por un dictador absolutamente feroz, que era uno de los niños consentidos de los Estados Unidos en el Caribe, que era Fulgencio Batista. Un bárbaro, pero un bárbaro profesional, torturador, sádico, primitivo, bárbaro. Era el administrador norteamericano en Cuba. Y se le fue la mano a Batista. Pero se le fue la mano no a Batista, se le fue la mano a los gringos. Porque las atrocidades que cometió Batista han parado bajo el protectorado de los Estados Unidos. Fue tan humillante, fue tan oprobioso para este pueblo, que resolvieron salir de Batista. Y ese era todo el objetivo del movimiento 26 de julio, que es el que hace la revolución. La revolución no la hace el Partido Comunista Cubano, la revolución la hace el movimiento 26 de julio, en alianza con otros movimientos nacionalistas que no eran marxistas. Entonces se produce una revolución de dignidad nacional. Una revolución que solamente pretendía rescatar a su pueblo de la indignidad histórica que había estado sometido. Y los gringos se ponen bravos. Los gringos dicen, no nos gusta. Y pasa un año y medio, casi 2 años, periodo durante el cual Fidel Castro pasa de ser el segundo libertador de América Latina, según la prensa norteamericana, que lo presentaba así, el segundo libertador de América Latina. Se va convirtiendo lentamente en una especie de sátrapa, en una especie de dictador, en una especie de elemento peligroso, sospechoso. Y, claro, los Estados Unidos comienzan a aplicar lo que nos han aplicado a todos. Comienzan a aplicarle sanciones económicas. Pero es que en ese momento no existía la unipolaridad que hay hoy en el mundo, sino existía una bipolaridad. Había un mundo socialista
Y un mundo socialista que era la segunda potencia, tanto militar como económica, como tecnológica, como científica, como cultural, del mundo. Y que representaba en número de población global mundial más de las 2/3 partes de la humanidad, de la raza humana, viviendo bajo el socialismo. La Unión Soviética. En cabeza de la locomotora que jalaba ese tren de la revolución, del socialismo real, que era la Unión Soviética. Entonces, cuando Fidel, nacionalista que no tenía ni idea de esas vainas, comienza a verse presionado por los gringos, entonces voltea a mirar hacia ¿quién me defiende? ¿Y ahora quién me defiende? Entonces aparece Chapulín Colorado. Chapulín Colorado, literalmente Colorado, literal. Desaparece la Unión Soviética y dice, yo lo defiendo. Y exactamente año y medio, menos de 2 años después, la Revolución Cubana pasa de la primera declaración de La Habana, que se produce en diciembre, en enero del 60, a la segunda declaración de La Habana, que se produce en el 62, cerca del 62, donde Fidel y su revolución se declara socialista. El socialismo a 90 millas de las costas norteamericanas. El socialismo, el marxismo, hablando en español, con radio que se escuchaba en toda el área del Caribe y en toda América Latina, Radio Habana, Cuba, con una serie de eventos internacionales que congregaban multitudes latinoamericanas en diferentes foros, sobre educación, sobre cultura, sobre cine, sobre medicina, sobre bla, 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 que iban allá a ver la revolución marxista en castellano. Iban y la tocaban. La tocaban, esto es cierto. Y lo más aterrador era que esta fila interminable de delegaciones latinoamericanas veían al pueblo cubano armado, uniformado y armado. Todo el mundo con la ametralladora al hombro, su uniforme verde olivo, en los actos de los aniversarios de la revolución. El pueblo subido en los tanques de guerra. Era fácil percepción Radio Habana Cuba desde Kennedy. Ah, no, desde luego, de toda América Latina. Entonces, ir y ver esa realidad, eso para los Estados Unidos era mucho más peligroso que todo el arsenal atómico de la Unión Soviética. Era muchísimo más peligroso. Les desbarataba el patio. Porque se estaba dando en su casa, en su propio territorio. En ese momento hay una transición en el poder norteamericano. Está entregando su periodo presidencial el general Eisenhower y está apareciendo en la escena política norteamericana un hombre de un carisma extraordinario, John F. Kennedy, con figura de playboy, buen mozo, con una mujer chusquísima, representando las clases más cultas, mejor educadas en Europa, en las mejores universidades europeas, forrados en oro, la encarnación no solamente física, sino ideal del
del sueño americano. Jóvenes, bonitos, hermosos, ricos, poderosos. Llega este hombre a la presidencia de los Estados Unidos y se encuentra con que su antecesor le había dejado una herencia que era una invasión, que los Estados Unidos pensaban, otra más en América Latina, eso no tiene... Ese era el deporte de weekend de los gringos, invadir algún territorio latinoamericano como ejercicio de fin de semana, eso es normal, sobre todo en el Caribe, en Centroamérica. Ese era un ejercicio de weekend para los gringos. Entonces, Kennedy se encuentra con que su antecesor le había dejado montar una de las invasiones, una de las centenares de invasiones norteamericanas de fin de semana, y montada esa invasión por lo más selecto y lo más granado del establecimiento norteamericano, que era la CIA y el Pentágono. Todo armado, todo listo. Entonces, vamos de fin de semana, weekend en Cuba. Y llegaron a Cuba, sí, llegaron a Bahía de Cochinos. Y se encontraron con que la gente ni corrió, ni se metió debajo de las camas, ni lo recibió con gritos, con salvas a libertadores, sino que lo recibió a bala. Y en menos de 72 horas los derrotó. Entonces el ejercicio de fin de semana, por primera vez, les fracasa. Y se dan cuenta de que Cuba se vuelve un hueso duro de roer. Durísimo de roer. Con el respaldo socialista. Claro, ya Cuba se había declarado socialista. Entonces, los Estados Unidos montan una serie de dispositivos para atacar ese foco de infección. En primer lugar, reúnen a toda América Latina y los países del Caribe, algunos de los cuales son de habla inglesa, en una gran asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Punta del Este, Uruguay. Asamblea que tiene un solo propósito, uno solo: expulsar a Cuba de la OEA. No tiene ningún otro propósito. Entonces, claro, se reúnen, ya el orden del día estaba aprobado, ya todos los delegados sabían para qué iban a ir, se aprobó la expulsión de Cuba de la OEA. Y yo me acuerdo que Carlos Puebla, uno de los trovadores de la revolución, escribe una canción cuyo estribillo dice: con OEA o sin la OEA ya ganamos la pelea. Y comienza Radio Habana, Cuba, a transmitir la cancioncita, que por cierto es muy pegajosa, ritmo caribeño estupendo. Se escuchaba con la OEA o sin la OEA ya ganamos la pelea. ¿Qué sucede a raíz de eso? Que los latinoamericanos, el resto de latinoamericanos, comienzan a decir: si esos negros infelices de Cuba, en un territorio pequeño, una islita perdida en el océano, no llegaban a 4,5 millones de habitantes, años 60 y algo, pudieron a 90 ni otras cosas. Nosotros, ¿por qué no? Entonces comenzaron a montar sus propias guerrillas, a montar sus propias respuestas populares y militares y políticas. Y comenzó a incendiarse América Latina
comenzó a incendiarse. Entonces, los gringos dicen, no, la cosa militarmente, no, el fin de semana tradicional se nos dañó. La cosa militar no funciona con esto. Había pasado lo de Vietnam ya también, como antecedente. No recuerdo exactamente. Vietnam 71. Pero no había pasado. No había pasado, pero ya estaba el pueblo norteamericano comenzando a oponerse a la guerra de Vietnam. Ya comenzaban a aparecer las grandes marchas, comienza a aparecer este concierto extraordinario de los hippies de esa generación gringa, Woodstock. Comienza a aparecer el eslogan norteamericano de que hagamos el amor y no la guerra. Comienza la oposición feroz de esa generación norteamericana al imperialismo norteamericano, a la agresión norteamericana contra los pueblos del mundo entero. Para ellos encarnados en ese momento, en un hecho que los estremeció, porque fue la primera vez en la historia del mundo que algunos capítulos de la guerra, algunos epítetos, algunas escenas de la guerra se transmitían en directo desde los campos de batalla, lo cual les decía a las familias norteamericanas que sus muchachos estaban cayendo muertos en Vietnam. Entonces los tipos de nosotros, ¿qué carajo hacemos en Vietnam? ¿Qué tenemos que ir a hacer a Vietnam? ¿Por qué nuestros muchachos tienen que morir en Vietnam? ¿A título de qué? Y comenzaba toda esa oleada que termina en lo que todos conocemos. Y consecutivamente se comienza a incendiar América Latina. Y entonces los gringos dicen, no, la cosa militarmente se nos complica porque otro Vietnam, pero ya en la casa, es muy peligroso, muy complicado. Además, porque estos tipos ya pusieron el mal ejemplo. Entonces no, vamos a volver la cosa política. Pero la guerrilla en Colombia venía de atrás. No, eso no tenía nada que ver con este proceso. Eso era muy anterior. Además, porque los orígenes, y me haces acordar de un artículo que tengo aquí recortado, de Francisco Santos, el domingo pasado precisamente, donde Francisco Santos reconoce que el origen de toda esta guerra, de esta última parte de la guerra colombiana, está en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. Ellos, estos dos partidos tradicionales, fueron los que montaron la guerra en la que estamos hoy, que luego dio la vuelta, luego se convirtió en otra cosa, en lo que es hoy, pero fueron los partidos tradicionales los que montaron la guerrita en la que estamos hoy. Y eso lo dice uno de los dueños del tiempo en su columna del domingo pasado. Estamos hablando hoy a 6 de junio para que tú tengas la fecha y busques la referencia. 6 de junio del 2001. 2001. Entonces, dicen, no, la cosa es política. Entonces, como la cosa es política, hay que expulsar, hay que sacar del sistema interamericano a Cuba para comenzar a aislarla. Y segundo, si el comunismo ya se nos metió en la casa, entonces tenemos que darle una respuesta política al comunismo. Entonces tenemos que demostrarle a los pueblos latinoamericanos que nosotros también podemos, que nosotros también estamos a favor de la justicia social, del desarrollo humano, etcétera, etcétera. Entonces Kennedy y su equipo político lanzan la política interamericana de la Alianza para el Progreso. Por eso te decía que teníamos que retrotraernos a los años 60, no a los 70. Porque esto es producto directo, consecuencia directa de la Revolución Cubana. Si la Revolución Cubana no se hubiera dado, y no hubiera triunfado, y no se hubiera sostenido, la Alianza para el Progreso jamás hubiera existido. Jamás.
Porque la Alianza para el Progreso no era sino la respuesta, no fue sino la respuesta de la política norteamericana al triunfo del socialismo en el patio de Sucre. Aparece la Alianza para el Progreso y los Estados Unidos comienzan a ver cuáles son los sitios más conflictivos, más peligrosos de América Latina para comenzar a aplicar, para comenzar a apagar incendios, donde más alto estuviera el fuego. ¿Qué pasaba en Kennedy? ¿Por qué Kennedy? ¿Por qué Bogotá? No. Colombia. ¿Por qué Colombia? Sí. Colombia ya, en los años 60, 60 y pico, ya tenía una tradición de Beligerante. 30 años. Desde el 48, 58, 68, ya 20 años de guerra. Y de guerra popular, guerrillas. Una tradición, además, una tradición que no nace solamente con la confrontación entre liberales y conservadores, sino que es una tradición que viene desde la revolución de los comuneros. Es una revolución que viene desde Antonia Santos, de Policarpa Salabarrieta, pero desde antes de los comuneros. Es una tradición que viene desde nuestros abuelos, o de mis abuelos indígenas, que no se entregaron al poder español, que prefirieron ir a la muerte, pero con dignidad, a agacharse. Este es un pueblo, un país, con una tradición guerrera histórica. Entonces, dentro de los muchos incendios que estaban en América Latina, claro, Colombia era el más peligroso por esos antecedentes. Tenía un acumulado histórico de luchas insurgentes. Es claro, el laboratorio ideal para comenzar a apagar el incendio. Entonces, la Alianza para el Progreso, primer país elegido, Colombia. Y aparece eso que enorgullece tanto a tantos kennedianos. Aparece la figura de la pareja imperial. Repito, porque es que sin este elemento no podemos entender el fondo de la cosa. Una pareja bella, joven, rica, poderosa, simpática, adorables, unas especies de héroes de la pantalla grande, de Hollywood, salidos a las calles de Bogotá. Imagínate, ver a Clark Gable y a Marilyn Monroe en Bogotá, casados, felices y en el poder. Si eso no es cresta, maestro, si eso no motiva a favor de la imagen del ideal de vida norteamericano, entonces ¿qué motiva? Desciende la pareja en el último avión del mundo en aquel momento, con toda la parafernalia, con todo el lujo, con toda la coquetería, con toda la gracia, con toda la clase de los Kennedy. Estos indios comenzamos a abrir la boca. Maravilla, Hollywood nos había llegado a Bogotá, a Colombia. Pero en serio, no era una película, no, era en serio. Tan en serio que el presidente de la República Colombiana salía. Gracias. No a darles la bienvenida, no. A darse el pantallazo de salida en fotografía y en cine con la pareja churro del momento y posiblemente del milenio, porque desde Cleopatra y Marco Antonio yo no recuerdo en Occidente una pareja más exitosa, más sexy que la de los Kennedy. No recuerdo otra, al menos que la memoria histórica me falle.
Pero Occidente no había tenido una pareja así de sexy, de exitosa, de provocativa. Desaterrizan y nos meten. Aquí se vuelven a superponer varias realidades. Nos meten el cuento, respaldado por toda la prensa, por todos los medios de comunicación, por todo el poder político, militar, religioso, etcétera, etcétera, de que nos van a montar en Bogotá, en el sector suroccidental de Bogotá, la vitrina del capitalismo. En la misma forma en que en Berlín occidental, al otro lado de una calle, de una avenida, le habían montado la vitrina del capitalismo a la Alemania socialista. Aquí venían a montarnos la vitrina del capitalismo en Bogotá. Y la vitrina tenía que ser una señora vitrina. Eso no puede ser una vitrina para subdesarrollados, ¿no? Eso tenía que ser una señora vitrina, capaz de responder a las mentiras del socialismo real. Porque ellos sí tenían la verdad, ellos sí traían los dólares, la tecnología, la intención política, todo. Y desde entonces, los fundadores de Kennedy vienen con un cuento que es divertidísimo y que es histórico. Si tú coges alguno de los orientes, lo vas a escuchar en cualquier sector de Kennedy. El cuento de que Alianza para el Progreso no solamente les iba a dar unas casas, unos techos dignos, sino que además se los iban a dar con la dotación completa. Estos eran unos techos que iban a ser dados con nevera, radio, televisor, lavadora, etcétera, etcétera. Y los viejos fundadores, los primeros habitantes de Kennedy, todavía sostienen la versión, según ellos cierto, de que esas dotaciones sí llegaron, que evidentemente llegaron. Los gringos no mintieron. No, los gringos sí enviaron las dotaciones. Lo que pasó fue que aquí alguien se las robó. Y claro, las víctimas de ese robo pues fueron los habitantes de Kennedy, que recibieron unas paredes peladas, un techo y unas paredes peladas. En obra negra. En obra que negra. Les tocó ayudar a construir. Bueno. Con esa versión, con esa primera versión de la realidad, comienza a explicarse uno el porqué de la mentalidad mendicante, subdesarrollada de una gran parte de la población kennediana. Además tenemos que precisar de dónde salieron los primeros habitantes de Kennedy. Ajá. Estas casas y estos apartamentos se repartieron fundamentalmente entre exmiembros de la policía, del ejército y del detectivismo, como un premio de los gobiernos de turno a los buenos servicios de estos exfuncionarios públicos. Yo personalmente hice 3 censos en algunos sectores de Kennedy y me encontré con la realidad de que más del 75% de estos 3 censos que hice arrojaban que más del 75% de los habitantes de estos sectores eran exmilitares. ¿Sectores como cuáles, Rafael? Por ejemplo, la Supermanzana 2. Ya. Así de simple. Sí. La Super 7, etcétera, etcétera. Tú te encuentras una inmensa cantidad
ex sargentos, ex detectives, ex marinos, que recibían el premio por los buenos servicios prestados. Sí. Eso comienza a explicar una inmensa cantidad de desarrollos de comportamiento social, político, cultural, etc. Y comienza a explicar por qué esta gente nunca vio la verdad. No tenían por qué verla. Ellos venían de unas organizaciones, de unos sistemas de vida, donde o las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y entonces sí, la orden era: reciba la casa de Kennedy, reciba el apartamento de Kennedy, como ordenen mi superior, el que sea. Y sí, claro, y además agradézcalo. Claro que lo agradezco. Claro. Es eso. Ese tipo de mentalidad que le impidió ver a los habitantes originales la trampa en la que estaban cayendo. Porque esto no era el paraíso, no era la vitrina. ¿Cómo era geográficamente, físicamente? Eran unas calles llenas de barro. Las entradas a las casas y a los multifamiliares eran barrizales completos. La gente tenía que llegar con botas. Distantes de la Bogotá. Distantes, sin ruta de transporte. Y además con una característica que hoy ya no se dio, pero que en los primeros, por lo menos 20 años, todo el mundo lo vivía y nadie lo vio. Y es que esto era una ratonera. Solamente tenía una vía de entrada y una vía de salida. Una sola. ¿Por qué? Porque estratégicamente en el momento en que aquí pasara algo, sencillamente los aislaban. Cerraban la vía de ingreso o de salida y dejaban el foco aislado. Por eso tuvieron que pasar más de 20, 30 años para que se construyeran nuevas vías de ingreso. Porque esto era un riesgo, de todos modos. Y por eso, durante todo ese tiempo, tuvimos una sola vía de ingreso. Esto fue fríamente calculado. ¿Cómo empieza entonces a vivirse otros grupos políticos por fuera del bipartidismo, otros pensamientos? Ni idea, maestro. Ni idea. ¿Cómo empieza a llegar el socialismo, el comunismo, las ideas? Ni idea. Ni idea. Que hubiera habido una consigna desde lo alto de la dirección de cualquier movimiento o partido de izquierda. No. Supongo yo, esta es una suposición sin base de ninguna especie, que entre la gente que llegó uno que otro revolucionario, uno que otro izquierdista, uno que otro inconforme, uno que otro rebelde. Y debió llegar con alguna preparación, con alguna escuela política. El éxodo de la violencia. Eso, desde luego, explica muchas cosas, muchos comportamientos posteriores. Pero es posterior a la fundación, muy posterior. Sin mencionar nombres propios, porque no me corresponde a mí hacerlo. Yo conocí el caso de algunas personas que solitariamente iban puerta a puerta, echando su cuento político. Yo no soy ni liberal, ni soy conservador, yo soy un tipo independiente, organicémonos, creemos alguna vaina para pavimentar el barrio, para buscarle luz al barrio, para lo mínimo. Y esos intentos iniciales posteriormente fueron adquiriendo contenido político.
Pero lo que yo conozco de algunos sectores de Patio Bonito, de algunos sectores de Pío XII, bueno, otros sectores, son acciones individuales, solitarias, de personas que comenzaron por lo más elemental. Si algún mérito tuvo tanto el Comité Cívico como el Consejo Popular, fue precisamente el de sacar de la nada, o el de intentar sacar de esa nada a esta gente y dotarla de unos objetivos más amplios, más generales y de mayor contenido político. Sí, eso fue lo que se sembró y lo que no sé si produjo frutos ni idea, ¿no? Pero se sembró. Eso sí fue una labor específica, concreta. Se fortalecen organizaciones como la Asociación de Juntas. La primera asociación de juntas de Bogotá y del país nace en Kennedy. La primera liga de padres de familia nace en Kennedy. El primer intento de unión del magistrado de Bogotá nace en Kennedy. Del magisterio. Del magisterio. El primer intento de unidad de comités estudiantiles nace en Kennedy. Y cosa curiosa, por esos mismos tiempos, una serie de parroquias católicas comienzan a unificarse también, comienzan a trabajar en las mismas líneas, a utilizar el mismo lenguaje en los púlpitos, a coordinarse. Ya en ese primer comité cívico hay elementos, hay miembros de la iglesia. Sí, desde luego, sí, claro. ¿En qué actitud frente a la evangelizadora o con una conciencia social? Parte y parte. Parte y parte. En parte con una profunda vocación religiosa, eclesial. Y algunos miembros individuales sueltos, con una vocación social, con una tendencia social. Ya el padre Camilo, que era como uno de los ejemplos, de los precursores, con esa sensibilidad social, se conocía su pensamiento, su accionar en Colombia. Déjame pensar. El Frente Unido de Camilo Torres aparece en los 70 y algo y se convierte en un fenómeno político. Pero Camilo Torres está lejos de ser el mito en que se convierte. Es un sacerdote católico apostólico romano, miembro de la alta burguesía colombiana, un hombre nacido en cuna de oro, educado en Europa, educado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. El primer sociólogo graduado en Colombia, el hombre que trae la sociología a Colombia, pero no solamente la trae a nivel académico porque él implementa la facultad de sociología en la Universidad Nacional, sino que además la practica con investigaciones sociales en los barrios y lanza a sus estudiantes. ¿Pudo haber estado aquí? ¿Estuvo aquí? No sé. Hasta donde llega mi memoria, no. Las áreas de trabajo de Camilo estaban arriba. Estaba en la parte oriental de Bogotá. No creo que Camilo hubiera llegado a Kennedy. O por lo menos no tengo memoria. Y en la parte que yo recuerdo de su tesis sobre Bogotá, no hay mención a Kennedy. No.
él se va es más hacia el oriente, que era el cordón obrero. El cordón obrero. Y como él venía de la escuela de la Abbé Pierre en Francia, de los curas obreros, y viene de la escuela de Lovaina, que era, se decía en aquella época, en los años 70, se decía que, y ahora sí empatamos con los años 70, gracias a tu observación, se decía que la Iglesia Católica tenía el corazón en Roma y el cerebro en Lovaina. Lovaina era la fábrica de cerebros de la Iglesia Católica y el Vaticano era el corazón donde sangraba la Iglesia Católica por los pobres, lloraba, sangraba, pero no hacía nada. Sufría. Lovaina era la que pensaba, y la que pensaba científicamente. Pero a propósito de Camilo, tenemos que recordar cómo es no tiene nada que ver con Kennedy, pero termina reflejando. Él regresa a Colombia y se vincula a dos actividades. Una, como capellán, que es su cargo oficial en la Universidad Nacional de Colombia, capellán de la universidad. Y dos, como cofundador o como impulsor de una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe, que es la ESAP. Camilo se mete de lleno en la ESAP con su teoría de que el Estado se puede transformar desde adentro. Es que hay que formar profesionales del manejo del Estado, que hay que dotarlos de elementos académicos. Una visión allendista. Yo diría una visión católica desarrollada, porque Allende era un marxista, sí. No era una visión allendista, era una visión de concilio vaticano. La teología de la liberación, más de esa tendencia. Teología de la liberación, compromiso pastoral con el pueblo, con los sectores desprotegidos. Comienza a aparecer Helder Cámara en el Brasil, comienza a aparecer Pérez en Perú, comienza a aparecer los inicios de la teología de la liberación, que en Colombia toma el nombre de Golconda, que curiosamente no es encabezado Golconda por ningún cura proletario. Todos eran curas extraídos de la alta burguesía, entre los cuales la cabeza central era Camilo. Entonces Camilo comienza a trabajar en la Universidad Nacional, implementando ya académicamente la sociología. Él se une con Falborda, él se une con Darío Mesa, él se une con Eduardo Umaña, y comienzan a configurar académicamente la carrera de sociólogo para llevar a los muchachos a un conocimiento científico, ya no solamente emocional de la realidad, de su realidad, sino a un conocimiento científico, cerebral, cuantificable. Muchos años después, aparece aquí en La Macarena un cura de apellido Uribe, se llama Jorge Uribe, que fue coadjutor del titular, ¿cómo se llama el titular? De Echeverri, que me echó el cuento, yo nunca lo pude comprobar, de que él había sido o seguidor o simpatizante o observador, por decirlo menos, de Camilo. Y no me lo dijo a mí en privado, no, lo decía en las asambleas
a las cuales nosotros invitábamos a Jorge Uribe. Y él lo decía en las asambleas del INEM y de Corabastos y de todas partes. Le decía, es que yo vengo de tal escuela y estuve con Camilo Torres. De los pocos que sacaban el nombre de Camilo Torres a raíz de tu pregunta. Otros lo sacaban, pero en privado. También esa influencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional influye en esos profesores que en el INEN y en otros colegios distritales vienen a nutrir desde luego el concepto político. No porque hubieran pasado por la Facultad de Sociología de la Nacional, porque la mayoría de estos profesores se forman en la Universidad Pedagógica, se forman en centros especializados para el magisterio, sino porque reciben la influencia de la carga histórica y política y católica, religiosa, de Camilo y de todo el movimiento latinoamericano eclesial que había en ese momento. Es que Camilo nunca fue un fenómeno aislado colombiano. No, ese fue un momento histórico en el que, como ha habido muchísimos en América Latina, en que se dan consecutivamente y espontáneamente los mismos episodios en todo el continente. Pero me desvié del tema que traía. Del Consejo Popular, de la participación de los miembros de la Iglesia en ese principio. De las realidades superpuestas a partir de la otra realidad no escrita. De la vitrina norteamericana. De la vitrina de la fundación de Kennedy. ¿Y por qué la mentalidad de los habitantes originales no les permitía ver la trampa en la que estaban, de la que estaban siendo víctimas? Estos conglomerados, algunos de cuyos núcleos familiares llegaron sin familia, es decir, sin hijos, o con hijos muy pequeños acá. Los muchachos comienzan a crecer. Y por influencias, por razones concretas de la influencia de los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, cine, revistas, vallas, etcétera, etcétera, comienzan a ver que los cuentos, que los sueños, que las versiones históricas de sus padres no correspondían a la vida de los jóvenes. Entonces, siempre, pero Kennedy, ¿de qué ciudad Kennedy desarrollada nos estás hablando tú? Si yo vivo en la miseria, si yo vivo en el oprobio, si yo vivo entre el barro, si yo vivo en condiciones oprobiosas. Entonces, ¿cuál fue el sueño tuyo y de mamá? ¿Cuál fue? ¿Dónde está? Los jóvenes comenzaron a ver que había una gran distancia entre la historia de los padres, de los fundadores, y sus propias vidas. Ahí comienza a fracturarse la estructura social de Kennedy. Además, porque aparece un experimento educativo que es absolutamente revolucionario en la historia de Colombia, que son los INEM. La filosofía de los INEM se basa en la participación de la institución educativa con la comunidad. El ideal de los INEM era que fueran centros e instituciones educativas sin muros, sin paredes. Por eso los talleres que existieron en todos los INEM del país, que existen todavía en todos los INEM del país, estaban a disposición según la filosofía del INEM, de los INEM, no solamente de sus educandos, sino de la comunidad.
A esos talleres, según la filosofía de los INEM, puede tener acceso cualquier trabajador vecino. Pues ahí podían tener acceso a aprender a manejar tornos, a aprender a reparar carros, a aprender electricidad. Era una interrelación entre la institución educativa, el formal, sociedad. y la sociedad y el entorno. Y el entorno. Y el entorno. Y claro, eso no solamente en Kennedy, sino en todo el país, crea un educando completamente distinto del que estábamos acostumbrados. Un educando que, así no lo quiera, se tiene que meter en la realidad. La misma filosofía de su institución lo lleva a ver el mundo en una forma distinta. Y además aparece, junto con esta filosofía del INEM, aparece otro concepto del educando. El educando ya no es el muchacho pasivo, que simplemente repite lo que el profesor le dice, sino que participa en discusiones. Intenta ser un hombre crítico. Claro, pero es el mismo INEM el que los forma. Porque yo recuerdo, no solamente en el INEM de Kennedy, repito, Ibagué, Medellín, todos los INEM. Yo recuerdo rectores convocando a los alumnos en los grandes patios de los INEM a discutir problemas internos de los INEM. Pero a discutirlos no solamente con los alumnos, además con los padres. Eran asambleas participativas enormes, donde todo el mundo hablaba, todo el mundo participaba, se metía en el problema. Esto explica por qué, por ejemplo, tanto el Comité Cívico como el Consejo Popular tuvimos como sede, prácticamente como sede nuestra de las organizaciones, al INEM. Nosotros sesionábamos en INEM, nuestras asambleas en INEM, nosotros hacíamos todo en INEM, porque era parte era parte de nuestro derecho como ciudadanos, utilizar el INEM para propósitos ciudadanos. Esa es la explicación. No era porque fuéramos amigos de los rectores o amigos de algunos profesores, no, era porque utilizábamos la filosofía de los INEM y la llevábamos a la práctica. Y aquí te voy a contar otra, esto sí anécdota. Dentro de esa integración comunidad INEM, todavía debe existir en algún sitio un proyecto con maqueta y todo, con planos, mediante el cual se iba a hacer del INEM una gran casa de la cultura, con un gran teatro. El INEM. En el INEM. Con un gran teatro con escenario móvil. De tal forma que, además con auditorio doble. Intento dibujártelo. Yo soy un pésimo dibujante, pero la idea la conservo absolutamente fresca. Este era el escenario, un escenario recto. Circular. Que giraba sobre unos gatos, sobre unos goznes, para efectos de dar... Bueno, entonces tenía dos frentes. Aquí uno con sus sillas, el público, y aquí otro, mucho más amplio. Y se podían utilizar consecutivamente los dos frentes. Auditorios. Los dos auditorios. El escenario se podía, mediante telonaje, partir. Y entonces aquí, para los alumnos, podía haber un acto. Y aquí, para el público, por ejemplo, podía haber una obra de teatro. Para los padres, para la sociedad kennediana. Exacto. Pero además, alrededor del teatro,
los corredores, las escaleras, los puntos de ingreso se utilizaban como Salas centros de exposición. Exposiciones de fotografía, de pintura, de escultura, de artesanías, de cosas. Incluso eso avanzó tanto, que llegamos a hacer el cálculo de que solamente utilizando los ladrillos de las paredes que encierran el INEM, con esos mismos ladrillos podíamos construir el teatro para bajar costos casi que al mínimo. No teníamos que comprar material para construir el teatro, el material lo sacábamos de los muros, y entonces abríamos el INEM a la comunidad con una serie de servicios. Los talleres se abrían, el teatro se abría, todo era comunidad, institución educativa. Yo alcancé a proponer que la banda del INEM, que es una banda, no sé si tú lo sepas, que se ganó durante varios años seguidos el concurso nacional de bandas, sí, y que posteriormente fue declarado fuera de concurso. Ya no los otros colegios decían, no, con el INEM de Kennedy no nos metemos. Que esta banda fuera la semilla de una orquesta sinfónica de Kennedy. ¿Y qué es una orquesta sinfónica? Es una academia, es una alta academia de música. Toda orquesta sinfónica o filarmónica es una universidad de la música. Entonces, teníamos los instrumentos, los profesores, los alumnos, todo para haber logrado formar una gran orquesta sinfónica o filarmónica estudiantil. ¿Qué se hubiera desprendido para el desarrollo de la localidad si hubiéramos logrado llevar a la práctica eso? Estaríamos hoy a la par de Cali, a la par de Medellín. Estaríamos en un grado de desarrollo inmenso, infinito. Cultural, musical. No solamente por la música, sino por todas las demás expresiones culturales que se movían alrededor de este proyecto. Alcanzamos a llevarlo con un hombre que se llama Neyer Jairo Correal, que fue uno de los mejores rectores del INEM. Alcanzamos a llevarlo al Ministerio de Educación, con planos y con maqueta. Porque además la maqueta y los planos los hizo un arquitecto, hijo de una profesora del INEM. Él aportó su trabajo. Que si la memoria no me traiciona, lo presentó como tesis de grado laureada, pero tesis de grado como arquitecto. Entonces, fíjate tú, no era sino recoger una serie de elementos dispersos que estaban en la comunidad ahí y meterlos en un gran macroproyecto político, cultural, educativo, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos estaban ahí. Perdón, me está traicionando el lenguaje. No estaban, están ahí. Todos esos elementos todavía están en la comunidad. Lo que pasa es que la perspectiva de lectura global se perdió. Ya nadie ve lo global. Ahora todo el mundo sigue luchando por el bombillo de la esquina, del poste de la esquina, por el hueco del frente de su casa. Pero lo global, que hubiera sido el desarrollo, y que además se demostró que se podía lograr. Es que este hospital no es una pendejada. Este es un hospital de tercer nivel, maestro. Un hospital de alta especialización, con un cuerpo médico extraordinario. Este hospital fácilmente puede convertirse en un hospital universitario
y podría reemplazar, por lo menos en la teoría, al San Juan de Dios. Con los 200 años o con los 100 y pico de años de historia que tiene el San Juan de Dios, formando la medicina colombiana de esa calidad de nuestro hospital. Que tuvo el San Juan de Dios, ¿no? Que tuvo el San Juan de Dios. El ex San Juan de Dios. El ex San Juan de Dios. Entonces mira tú, medicina, arquitectura, cultura, desarrollo social, desarrollo político, todo. Nosotros fuimos capaces de unirlo, leerlo de corrido y decirle a la gente, mire, aquí está esto. Te voy a invitar a este análisis. El Consejo Popular de Kennedy desaparece por el cumplimiento de sus sueños. Uno de esos sueños era, o el sueño más importante de él era el poder local. Gracias a la Constitución del 91, a todos esos antecedentes, se logra esta descentralización, cierro comillas. Pero también tú has dicho que la descentralización es engañosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la trampa? ¿Qué pasó en el 91? ¿Cómo fue ese fenómeno cuando llega la constituyente? ¿Cómo aparece a la realidad política la descentralización, las juntas administradoras locales? ¿Qué sucedió con esas juntas? Advierto que tengo que ser duro en la respuesta, en el análisis-respuesta. Los hechos me llevan a ser sumamente duro. Lo que pasó nacionalmente con la teoría constitucional del 91 de la descentralización es que el sistema político que generó esa constitución utilizó la descentralización, terminó utilizando la descentralización para ocultar a los verdaderos responsables de la catástrofe nacional. Para el pueblo colombiano, antes del 91 estaba claro que aquí había una clase política responsable de la catástrofe. Con la descentralización, entonces los responsables ya no son los miembros de la clase política, sino son los alcaldes, y los gobernadores, y los concejales, y los ediles, los diputados y los ediles. Esos son a los que hay que mirar. Esos son los responsables, no somos nosotros de la clase política, los senadores, los ministros, el presidente, los obispos, los generales, no. Son sus vecinos. Ahora corran a joderlos a ellos y pídanle cuentas a ellos. Porque nosotros somos el poder, pero detrás del trono, que es donde se ejerce el verdadero poder. Y ponen en primera línea de fuego al poder popular. Y el poder real se oculta detrás del poder popular. ¿Por qué no puede decidir una junta administradora local sobre el destino de sus calles, del bienestar de sus gentes, de la infraestructura, del desarrollo microeconómico? Porque si lo hiciera, entonces los poderes centrales perderían su poder. El poder se descentralizaría realmente y entonces las comunidades comenzarían, en primer lugar, a detectar su verdadera realidad y en segundo lugar, a encontrar que sí se pueden hacer las cosas. O sea, que no hubo una verdadera descentralización. Claro que no. Te estoy diciendo que lo que hubo fue una gran trampa que ocultó a los verdaderos responsables, los ocultó detrás de los poderes aparentemente descentralizados y puso a los pobres diablos en primera línea de fuego a que respondieran a la gente. En carne y hueso, ¿cómo se manifiesta no hubo descentralización? Se manifiesta en esto. ¿Los elegimos? No, se manifiesta en esto. En términos de vecindad. ¿Dónde carajos vas tú a buscar al senador que elegiste para pedirle cuentas? En su casa no, porque no tienes ni idea de dónde vive el tipo.
Ni idea. Si lo vas a buscar al Congreso, te toca pedir credenciales, te toca pedir autorizaciones, te toca pedir... pasar por una serie de filtros que te hacen imposible el acceso a tu senador. Le puedes mandar 80.000 cartas a tu senador. El tipo no te contesta ni una. Pero al edil, ese sí sé de dónde vive. Ese sí. Además, cuando salió el electo edil, la casa del tipo era una casa normal, común y corriente, y hay que ver ahora cómo vive el tipo. Porque yo sí conocí la casa de antes y conozco la de ahora. A ese sí lo detecto y sé dónde vive, quién es su mujer y dónde estudian sus hijos y dónde merca el pan y dónde compra la comida. A ese sí. Presupuestalmente una JAL, y más esa primera JAL, fue diseñada para que realmente tuviera un poder presupuestal. Esa JAL no fue diseñada para nada. No, esa JAL no la inventamos nosotros. Nosotros recibimos una credencial que nos servía para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Primero, porque no teníamos dónde reunirnos. Entonces, las primeras reuniones de esa primera JAL, o eran en nuestras respectivas casas, porque éramos 11 gatos caben en cualquier parte, o en salones de juntas de acción comunal, o en salones parroquiales, o en el INEM, o en las aulas de los colegios donde generosamente nos recibían. Pero si teníamos que escribir una carta al Consejo de Bogotá, teníamos que ir a comprar la hoja de papel. Si yo quería recibir una razón que tú le mandabas al edil tal, me tocaba comprar el bolígrafo o el lápiz para escribir. No recibimos un lápiz, una hoja de papel. Bueno, pero tenían el sueldo. No, ¿cuál sueldo? Nada. La gente, nada. Cuando te digo nada, es nada. Además, porque Jaime Castro, con una honestidad que yo siempre se la he exaltado, se la he reconocido, nos advirtió cuando hicimos las primeras reuniones ya electos con él. Nos dijo, mire, no se llamen a engaño. Ustedes no van a tener sueldo. El tiempo que estén de ellos no les va a servir para una jubilación, para completar un periodo laboral. Para nada. Para nada y para nada. Ustedes van a ser unos figurones y si quieren trabajar por sus comunidades, sin sueldo, sin tiempo que les sirva para obtener pensión, una pensión alguna, olvídenlo. Y esto es para gente que realmente esté dispuesta a dar la vida por la comunidad a cambio de nada. Y Jaime Castro nos lo dijo con todas las letras. Y nos tuvo así, y él lo cumplió, rigurosamente lo cumplió. Entonces a nosotros nos tocó inventarnos todo. Los teléfonos de la JAL, los teléfonos de nuestras casas. La papelería, nos tocaba comprar las remas de papel. Las máquinas para escribir las cartas, teníamos que llevarlas de nuestras respectivas casas al sitio de reunión para levantar el acto, para... ¿Los ediles qué fuerza representaban de la localidad? Eso fue muy curioso. Todas las fuerzas de la localidad. Todas. Comenzando por la brujería. La brujería política representada por Regina Once. Regina Once estaba en la JAL. Estaban los partidos tradicionales, estaban los matices de la izquierda, fue una JAL, esa primera, fue una JAL universal. Y que precisamente por no tener ni recursos, ni sueldo, ni papelería, ni sede, ni nada, entonces todavía podíamos, algunos de nosotros, podíamos seguir pensando globalmente, en grande. No enredarnos en que
el 10% del presupuesto te lo voy a dar a ti y a ti te voy a dar el 8 y entonces yo cojo el 12 y... No, eso no es eso, porque no había presupuesto que repartir. Claro. ¿Qué era así? ¿Cómo logran la primera sede entonces? Porque a mí se me ocurrió una idea perversa. Se me ocurrió la idea perversa de que en la estación de bomberos allá había espacios sobrantes. Entonces nombramos una delegación que con credencial en mano le pedimos autorización al comandante de los bomberos para recorrer las instalaciones y le echamos el cuento de que íbamos a poner a funcionar la jala ahí. Y entonces el tipo instantáneamente llamó al alcalde, creo que era Jaime Castro. Digo, esos bárbaros nos van a meter aquí, no, eso es un cuartel. Es una cosa, los espacios que están desocupados es para que los bomberos duerman. Eso no está desocupado porque sí, eso tiene un diseño especial. Entonces comenzaron a buscarnos sedes. Y terminamos. Entonces Jaime Castro, dentro de su descentralización, entre comillas, entonces inventó una vaina que se llamaba los CADES. Centro de Atención al Distrito Especial. Centro de Atención al Usuario, Sí. a los usuarios de los servicios públicos. Y en el mezanín del CADE de Kennedy había unos cubículos. Entonces alguien, no recuerdo a quién, no, la misma administración central dijo, el mezanín es pues para la Junta. Entonces llegamos allá. En Plaza de las Américas. En Plaza de las Américas. Pero no teníamos un teléfono. Nada. 4 paredes y unos muebles. Nada más. Y olvídate de honorarios. Olvídate de nada, olvídate de nada. Entonces cada 8 días era la romería. No. Entonces nos inventamos una cosa que se llamó o la Federación, o la Unión, o la Asociación de Juntas de Administradoras Locales. Y le echamos el cuento de las demás jalas. Entonces nos pusimos de acuerdo ya en patota, ya las 20 jales, a ir cada 8 días a la alcaldía mayor a hacer escándalo. Y a protestar. Y a reclamar papelería, y a reclamar una máquina de escribir, cada 8 días llegábamos allá. Los porteros, otra vez los tipos. Pero jodimos con el secretario de gobierno, con el secretario de Hacienda, con el alcalde, cada 8 días, 3 de la tarde en punto, ya está, joda, hasta que comenzaron a aflojar. O sea que no me preguntes cómo era, es que nos inventaron las sesiones, ¿qué se debatía? Se debatía los planes de desarrollo, que era un concepto absolutamente absurdo. En ese momento en el que aparece la figura del plan de desarrollo y aparece la incapacidad mental de los ediles para afrontar un plan de desarrollo. Entonces algunos sectores políticos comienzan a hablar de contratar externamente los planes de desarrollo, la elaboración de los planes de desarrollo, y entonces yo les arranco la mano. Digo, claro, contratémosla externamente, pero contratémosla con una de 2 universidades o con la Nacional.